Fíjate que estaba viendo otros ejemplos. Nada más estoy dando ejemplos, porque alguien me picó la cresta en el chat de estos periodistas. Laura Brujés, esta señora que en algún momento levantó falso sobre mi persona por una cobertura que hicimos ahí todos en el, ¿cómo le llaman? En el corral, en la Cámara de Diputados, defendiendo a Carlos Mancilla. O sea, dices tú, a menos que sea pagado, no lo entiendes. A diferencia de otras ocasiones en las que los consejeras solo veían pasar enfrente la papa caliente, que con muchas descalificaciones se aventaban los partidos políticos, en esta ocasión la presidenta, Guadalupe Tadei, y un consejero, Ukif Espadas, se subieron al ring defendiendo a Mancilla. Dices tú, algo está mal, algo está mal. Y luego me encuentro que Manuel López San Martín, alias Dumbo, el capibara, uno de los peoncitos de Ricardo Salinas Pliego, defiende a la derecha diario para que la gente empiece a hacer sus ligas. Dice, siguen los ataques contra la derecha diario. Luisa María Alcalde vuelve a arremeter contra los medios que exhiben a la 4T. No quieren críticas, no quieren cuestionamientos, quieren controlar el relato. A ver, póngame lo que publica Manuel López San Martín Marvel, por favor. A ver si lo tienes por ahí. El extracto que saca del programa de Derecho de Réplica de Luisa María Alcalde los miércoles a las 5 de la tarde. ¿Lo tienes por ahí, Marvel? A ver si lo podemos proyectar para la gente que nos está viendo y escuchando. Algo le pasó a la Socio de Javier Negré, aquí lo hemos hablado, ellos dueños de La Derecha Diario, este diario digital que se dedica a difundir mentiras y al ataque directo, frontal, contra la presidenta y el gobierno. Y sobre todo lo que hemos planteado aquí es cómo ellos fueron finalmente contratados como especialistas en instalar una metodología que han instalado en otras regiones del mundo, en otros países, precisamente para amplificar narrativas negativas de impacto. Esto que el doctor nos planteaba. Entonces ellos lo que tienen es esta posibilidad de mantener ecosistemas, no solo en este país, sino en diferentes países, donde a través de bots y de la coordinación entre bots y trolls van generando falsas narrativas y propagan información falsa. Bueno, fíjese lo que defiende Manuel López San Martín. Nada más por claridad, mi querido Paco, mi querido Jaime. La Derecha Diario hace unas horas. Tiembla Sheinbaum. Agentes del FBI y la DEA se reunirán en Argentina con Fernando Farías Lagunas antes de que sea enviado a México, donde enfrentará un proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. El encuentro forma parte de las negociaciones para facilitar su entrega sin recurrir a un procedimiento formal de extradición. Tiembla Claudia Sheinbaum, dicen en La Derecha Diario. Mentiras no dijo Luisa María Alcalde. Bueno. La Derecha Diario incomoda a la 4T. La inservible, conste que son ataques de la Derecha Diario. La inservible de Luisa María Alcalde criticó a la Derecha Diario nuevamente, afirmando que busca desestabilizar al narcogobierno de Sheinbaum por exhibir su corrupción y nexos con el narco. Precisamente por este clip, por este video que le acabo de mostrar, que usa Manuel López San Martín para defender a los pobrecitos de la Derecha Diario. Los de la Derecha Diario que andan moviendo, aquí va todo junto con pegado. Fíjense nada más cómo les voy tejiendo también yo la red. Le dije que este Orozco, este periodista que publicó la foto de José Ramón López Beltrán, uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin camiseta, enseñando la pella, caminando, después de estar en la alberca con su pequeño hijo,
había publicado esta fotografía y me parecía de mala leche, ¿no? Que eso no es periodismo. Después le dije que Lourdes Mendoza había retomado las fotografías. Bueno, la derecha diario, fíjense nada más, urgente, no está en Estados Unidos. El despreciable hijo de AMLO fue visto en el Hotel Vidanta en México en medio de versiones que afirman que el gobierno de Trump le habría revocado su visa. Ahí va. García Orozco, Lourdes Mendoza, la derecha diario. Otro ejemplo. Raimundo Riva Palacio publica en El Financiero, es el mismo que sale en Televisa y es retomado por Armando Guzmán para decir lo que dice en Atypical TV. ¿Voy bien o me detengo? ¿Voy bien o me regreso? Solo por no dejar la derecha diario. Esto es lo que defiende Manuel López San Martín, uno de los peoncitos de Ricardo Salinas Pliego. Ahí va. Solo por no dejar. Sheinbaum ataca a la derecha diario. Ayer, con lo que dijo la presidenta. La narcocomunista Claudia Sheinbaum se puso a llorar contra la derecha diario por exponer a México y al mundo la corrupción de su régimen con notas virales y verídicas. La miserable, o sea, la presidenta tiene que callarse ante el periodismo de alto nivel de la derecha diario. La miserable afirmó que quienes amplifican las narrativas contra su socialismo son bots y atribuyó el hartazgo de la marcha de la generación Z a nuestro medio por informar a los mexicanos con la verdad exponiendo al narcogobierno. ¿Voy bien o me regreso? Manuel López San Martín, Ricardo Salinas Pliego, defendiendo a la derecha diario. En su momento dijimos que el que llevó a la derecha, a Negre, a México y a la derecha diario fue Ricardo Salinas Pliego. Pregunto si voy bien. Y yo pregunto si todos estos personajes que he mencionado están dándole puntual seguimiento al arresto de Fernando Cerimedo, asesor de personajes como Milei, como Paz en Bolivia, como Noboa en Ecuador, del círculo de Trump, del más íntimo círculo de Trump, si están siguiendo los señalamientos en su contra por haber presuntamente contratado sicarios para matar a su pareja, si están siguiendo de cerca este caso. No, ¿verdad? No. Entonces, pues espero que nuevamente quede clara la red de la derecha para mover todo este desmadre. Y dirían, bueno, pues es que la señora despotricó contra Fernando. Bueno, ya el vicepresidente de Bolivia admitió la influencia que tenía Cerimedo al más alto nivel. ¿Qué más tenemos que decir? Pero bueno, a lo mejor yo soy muy exigente, mi querido Paco, mi querido Jaime, y no sé, mi querido Paco, voy contigo. Vicente, Jaime, ¿cuál es el problema? Bueno, uno, la derecha diario se va a endurecer, lo mismo que la defensa de las mascotas de Ricardo Salinas Pliego a la defensa de la derecha diario. ¿Por qué? Solo hay que recordar. ¿Quién trajo a la derecha diario? Ricardo Salinas Pliego. Él la promocionó, él la financió, así que la trajo. Yo les decía ayer que hay una cuestión bien interesante en el atentado a balazos a Nadia Veller, que no es una persona cualquiera en Bolivia. Una mujer en los círculos del poder más alto, de Rodrigo Paz, el presidente, a Evo Morales. Es una mujer de poder. Pues es la que denunció a Fernando Cerimedo, este socio de Javier Negre en la derecha diario. Pero para mí, yo les decía, dijo una cosa bien importante y que no se ha desmentido y que ahora se refuerzan sus dichos con lo que dijo Edman Lara, que es el vicepresidente de Bolivia. Sí, todo el poder que tenía Fernando Cerimedo, pero lo que dijo esta mujer es que nadie además ha desmentido, es que trabajan para la CIA, Cerimedo
Javier Negre. La cuestión entonces y la pregunta que yo hago es retórica, pero con todo esto que sabemos de Javier Negre, de Cerimedo, que trabajan para la CIA, que trabajan Cerimedo, e incluso para los servicios de inteligencia de Israel, es Ricardo Salinas Pliego, el hombre de la CIA en México, y yo no tengo una duda. El papá de Salinas Pliego trabajó para la CIA. O sea, hay todos los antecedentes. Entonces van a atacar a Luisa María Alcalde de Luján, a la presidenta, van a defender a la derecha diario. ¿Por qué? Porque ¿quién la trajo? No lo digo yo, lo dijeron ellos, lo dijeron ellos. Ricardo Salinas Pliego trajo a la derecha diario. ¿Y quién es la derecha diario? Es el medio, o bueno, cualquier cosa que sea eso, de la CIA. Es el brazo de la CIA. ¿Para qué? Para hostigar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Eso es, hay que resumirlo así. Fernando Gabriel Cerimedo y Javier Negre trabajan para la CIA y para los servicios de inteligencia de Israel. Y a los dos los trajo, ¿quién? Ricardo Salinas Pliego. Así que el atentado contra Nadia Vélez tiene mucho más de fondo de lo que parece. Y qué bueno que pasaste las declaraciones de Edman Lara. Lo dijo claramente. Cerimedo prácticamente era el que gobernaba Bolivia. Tenían negocios en oro, en petróleo, en todo. Es un ladrón, Fernando Cerimedo. Y Cerimedo trabajaba, ayer lo dijimos, con, ¿cómo se llama? Brad Pascale, Jaime. Sí, ¿verdad? Brad Pascale, este hombre, que le hace lo mismo que la derecha diaria a Donald Trump. Sí, Brad Pascale fue jefe de campaña de Donald Trump y trabajan para los servicios de inteligencia de Israel. Así que ahí tienes ya Cerimedo y Brad Pascale. Trabajaron juntos y crearon varias empresas de estas, bueno, cualquier cosa que tenga nombre, ¿no? Para difundir noticias, segmentarlas, pero de mentiras, de especulación, lo decía bien Jaime, de coprofilia, como decía el Papa Francisco. Ellos hicieron la campaña de Rodrigo Paz en Bolivia, hicieron la campaña de Nasri Asfura en Honduras, y ahora, ¿qué está haciendo Honduras? Regresando a Juan Orlando Hernández. ¿Para qué? Para organizar la conspiración contra el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. No lo digo yo, están las cintas del Honduras Gate. Por eso son importantes las cintas, por eso es importante la declaración que hizo el vicepresidente de Bolivia, por eso es importante toda esta trama y la llegada de la derecha diario a México. No lo traje yo, no lo trajo Jaime o tú, Vicente, lo trajo Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Así que para mí la pregunta es eso. Hay una mancuerna, Cerimedo Negre, CIA. Y este tipo trajo perdón, y Ricardo Salinas Pliego los trajo a los dos, a Javier Negre y a Cerimedo. Así que la lectura es una, hay que atar todos los cabos. Tienen Cerimedo, Negre y Ricardo Salinas Pliego una relación de control. ¿Por qué salir a defender a la derecha diario? Cuando está, bueno, no solo está mintiendo, hay que ver los calificativos. Y tú lo dijiste, recuerdas en la entrevista que le hiciste. Le preguntaste si tenía alguna prueba, nunca pudo aportar una sola prueba. Así que con todos esos elementos que tenemos, ya podemos decir que aquí están los servicios de inteligencia de Israel y la CIA a través de la derecha diario que trajo Ricardo Salinas Pliego. Ahora, no solo quiero decir eso, hay elementos. Bueno, primero, si juntamos las piezas documentadas, esto se pone caliente. Javier Milei, que aportó $250,000 para el Honduras Gate. Juan Orlando Hernández, Ricardo Salinas Pliego, Brad Pascale, Fernando Cerimedo, Javier Negre y la derecha diario. Así que tienen ahí todo el caldo de cultivo para decir que ya la CIA está interviniendo en las elecciones. Pero hay un elemento que yo quería meter adicional.
Yo lo reporté ayer, debo decirlo, pero lo tomé de un reportaje que salió hace casi un mes, poquito más de un mes, que es de Álvaro Delgado, de los periodistas, ¿sí? Álvaro Delgado publicó información de documentos desclasificados de la CIA en los que se documenta, valga la cacofonía, que Hugo Salinas Price, el padre de Ricardo Salinas Pliego, estuvo vinculado a la CIA en los entornos por la lucha contra el comunismo de la CIA, ¿sí? Así que en junio Álvaro Delgado publicó esto, yo lo revisé ayer y es real, sí, hay un proyecto que se llamaba LIHUFF, que era una estación de la operación, una operación de la CIA en México para combatir a movimientos comunistas, y Hugo Salinas Price, el papá de Salinas, aparece en estos documentos, así que tienes al papá trabajando para la CIA, para la extrema derecha, en movimientos anticomunistas, y tienes al hijo trayendo a la derecha diario de dos personajes que trabajan y operan para la CIA y operan para los servicios de inteligencia de Israel. Lo de Israel no lo digo yo, la revista Time publicó un reportaje. Sí, Brad Parscale cobra 1.5 millones de dólares mensuales en los servicios de inteligencia de Israel. Así que ahí tienen todo, va. Hablamos de que Israel ha intervenido en las elecciones de América Latina, pues ahí tienen todos los elementos. También en México, a través de Ricardo Salinas Pliego. Por eso la defensa a la derecha diario que hacen Vicente y Jaime. Estoy buscando porque ayer o antier le había pasado a Marvel y a Ceci unos extractos de precisamente Ricardo Salinas Price, el papá de Ricardo Salinas Pliego, refiriéndose al partido de la muerte en relación a Morena. O sea, perdónenme, pero sí ahí es un caso familiar de defensa de sus intereses y de sus millones. Pero también me gustaría rescatar por todo lo que hemos dicho, solamente, y con eso le voy a cobrar factura a mis críticos de esa entrevista con Javier Negre. ¿Me estás oyendo, Jaime? Bueno, muchos me criticaron por haber entrevistado a Javier Negre aquí en Sin Censura, pero hoy tenemos un registro con todo lo que hemos analizado y con todo lo que hemos dicho de por qué era importante exhibir a Javier Negre. En su momento, Javier Negre me dijo que Salinas Pliego era el mejor candidato a la presidencia de la República, para que más o menos se vayan preparando por dónde va, de qué lado más la iguana. A ver, recordemos, Marvel, a ver si lo tienes por ahí, ese extracto de la entrevista. Para saber que se paga en negro en México. ¿Dónde están las pruebas? Pregunto, ¿por qué Sheinbaum no utiliza el ejército para acabar con la violencia en Sinaloa, del cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco? ¿Por qué? ¿Por qué no usa la violencia que usa contra los manifestantes políticos? ¿Y de qué crees que se está echando mano en la estrategia? Lo que La pasa es que estrategia de los quieren... abrazos. ¿Tú estás a favor de la estrategia de los abrazos? Te pregunto, Vicente. No es por ahí, No, Javier. te pregunto. Fíjate, te voy a dar datos. Exhibes te doy datos. Javier, más Javier, de 200.000 homicidios con López Obrador, superando por mucho a Calderón y Peña Nieto. ¿Tú sabes la estrategia de los abrazos, militarización sin confrontación, Javier, que tú nunca has criticado, y ahora Javier, con Sheinbaum, continuidad de la inercia letal. 2.564 homicidios solo en su primer mes, en octubre de 2024. Aumento del 6%. ¿Tú lo criticas esta estrategia? Suponiendo ¿Qué necesita México? Seguridad. Escúchame. No se la estamos dando. Claro, y no vas a reportar que desde que asumió la presidencia han caído los homicidios dolosos, porque es doloso lo que hace. El 28% de los crímenes que quedan impunes, que controla Morena la justicia. Déjame regresar, porque si creo la suerte que tenéis es que no hay ningún candidato de derechas como déjame regresar a la chochile esta que no valía ni para tomar por culo, que ahí te doy la razón, la verdad. Déjame regresar. ¿Y quién es el mejor candidato que ves? Salinas Pliego. Pues la verdad que Ricardo sería un gran candidato como empresario. Válgame Dios. Que pague lo que debe de impuestos y que deje de hostigar a periodistas porque a mí me está demandando. Para empezar, si tú que te quejas de la censura,
Dime si no es ¿Tú dónde pagas censura. impuestos? ¿Tú dónde pagas impuestos, por ejemplo? En Estados Unidos. Hay otro, Claro, tú vives en Chicago, ¿no? hay otro extracto de esa entrevista en donde le pregunto si es empresario o periodista o quién es. No, hay uno de quién es la mano que le da de tragar, mi querida Marvel. Solo para seguir exhibiendo a estos personajes. Sin una sola prueba siguen como repetidora, narcopresidenta, narcopartido, como Alito Moreno. A lo mejor, solo a lo mejor, porque son muy mal pensados. Alito Moreno cuando va a Washington se reúne con Javier Negre. No lo sé. Si sea Negre, incluso uno de esos diablitos que le está hablando al oído a Alito Moreno. Échalo, Marvel, por favor. Quede claro, no sé a qué medios te refieras, pero nosotros no recibimos un solo centavo del gobierno, no recibimos dinero, No como no lo habla. recibimos nada más para aclarar, con Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es la mano que te da de tragar, Javier Negre? Nosotros, yo tengo una empresa en más de 12 países, no tengo ningún tipo de ayuda del señor Salinas, como estáis colocando habitualmente, el peón. Salinas yo creo que tiene buenos abogados, tiene Televisión Azteca, tiene el Banco Azteca, yo creo que se le está persiguiendo judicialmente usando lo que usan todos los gobiernos totalitarios, que es los impuestos. Y no solo a Salinas, también a Samsung, que ha dicho que se va a ir, y en vez de atraer grandes empresas de todo el mundo bajando impuestos, se le quieren aplicar impuestos de forma retroactiva y ya están los juzgados ahí para decidir, aunque yo de la justicia en México me fío bastante poco, una justicia que, por ejemplo, no investiga el 98% de los crímenes de alto impacto que se producen. Y el señor Salinas se defiende muy bien por sí solo, yo lo conocí en el CIPAC en Argentina. Es cierto que él escuchó mi ponencia de que hay que dar la batalla cultural, hay que abrir medios low cost como el que yo tengo, ¿no? Y nosotros tenemos anunciantes privados, anunciantes públicos, porque tenemos gran audiencia, somos Pues el grupo fíjese de cómo son comunicación las hispano más cosas. viral del mundo. Pues fíjense cómo son las cosas. Queda establecido con el arresto de Cerimedo que mienten como respiran. A nosotros no tenemos contratos con los gobiernos. Son puras empresas privadas las que nos contratan. Pues ya quedó claro que no. Y sí fue Salinas Pliego el que trajo, el que le pagó a Javier Negre, a pesar de que lo nieguen. Yo tengo otros datos, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay que rescatar aquel momento en el que él solito se ensartó, cuando admite que, así como lo dijo en la entrevista, que Salinas Pliego lo había invitado. Lo tienes, ¿no, Marvel? Échalo, por favor. ¿Cómo nos está fallando la computadora hoy, mi querida Marvel? Vamos a ver y escuchar cuando Javier Negre precisamente admite que fue Ricardo Salinas Pliego el que lo invitó a México. Y aquí pasó cómo llegamos a México. Pues conocí a Ricardo ahí en CIPAC México y me puso un tuit por ahí y me dice, ¿y si nos ayudan México contra estos zurdos criminales? Y yo le contesté, será un placer, Ricardo. México es un gran país que merece salir de la garra del comunismo y de una presidenta que, lejos de hermanar a nuestros países, los enfrenta con polémicas estériles de hace siglos. Con todo esto de la leyenda negra contra mi país, ¿qué sentido tiene si no paran de venir mexicanos y los adoramos a España? Y a mí adoro México. Defendamos la libertad sin miedo a nada ni a nadie, ¿no? Bueno. Y no lo decimos nosotros, él solito, ¿no? Él solito. Ahí les encargo los likes. Échenle ganas a los likes. Mi gente, estamos muy bajos, muy bajos. Algo está pasando con los números. A ver si no es la computadora de Marvel la que nos está jugando una mala pasada, hombre. No se crean, estoy bromeando. Échenos la mano con los likes, con las suscripciones y con la campanita para las notificaciones. Mi querido Jaime, voy contigo. Pues se han dado cuenta que todo este operativo fallido de la CIA, de los operadores de la CIA, de los lacayos de la CIA, como el señor Fernando Cerimedo, como el señor Javier Negre, todos ellos tienen algo en común. Por supuesto, la falta de escrúpulos, ¿no? Son todo menos periodistas, son charlatanes,
son embaucadores, son criminales. A Javier Negre, hablando yo con Rubén Sánchez es el hombre que ha perseguido a Javier Negre con una senda número de denuncias. Y Javier Negre le tiene pavor ya a Rubén Sánchez en España, porque, y me decía Rubén Sánchez cuando platiqué con él, que la mejor manera de contrarrestar los esfuerzos de esta gente es denunciarlos, denunciarlos. Por eso, aquí en México, Negre le tiene pavor ya, porque le tiene miedo que también en México lo denuncien. Él dice que su temor es porque, ya sabes, lo han amenazado de muerte, los carteles de la droga. No, 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 le tiene miedo a la verdad y le tiene miedo a que lo denuncien por calumnia, etcétera, etcétera. Además, está muy bien en su zona de confort en Estados Unidos, donde lo consienten mucho desde el círculo de Donald Trump, porque han encontrado en él y también encontraron en su momento en Fernando Cerimedo a dos peones, a dos lacayos mediocres, grises, de estos mediocres de los que echa mano la CIA porque son desechables, le sirven en un momento para operaciones que subcontrata la CIA. La CIA siempre se hace con el servicio de gente estúpida, ¿no? Que puede desechar, ¿no? Los grandes jefes de la CIA, que son los verdaderos agentes, que esos los que van planeando y diseñando, utilizan a gente como Cerimedo, utilizan a gente como Javier Negre, incluso el propio, el que tiene ahora su empresa que se llama The Tower Clock, que es de Ben Pascale, también es un hombre que sigue utilizando la CIA. Y esta gente que es temeraria, porque son de verdad de una temeridad increíble, creen que se van a salir siempre con la suya, pero siempre terminan tropezando con la misma piedra. Y me refiero a la codicia, porque siempre la codicia, la avaricia termina rompiendo el saco. Es increíble cómo mientras están haciendo estos operativos, terminan finalmente dejándose llevar por la avaricia, ¿no?